Hola, bienvenidos a La Vida Today con Fabiola Kramsky y María Esteves. Un espacio repleto de ideas para que veas el vaso medio lleno. Es cuestión de perspectiva. Tú tienes la llave. Cómo ver lo positivo hasta en lo más negativo de las cosas. Hola, ¿qué tal? Soy Fabiola Kramsky y hoy que tanto se necesita vamos a hablar de la fuerza del ser humano, en particular de la fuerza del temple de la audacia, astucia, constancia de la mujer. Cuando la mujer se lo propone, por supuesto, o cuando realmente cree en sí misma, sin importar lo que otros crean de ella. María Esteves, ¿cómo estás y cómo te ha ido a ti en la vida en ese sentido? Hola Fabiola, pues aquí estamos otra vez hablando de cosas importantes de la vida. Yo soy tenaz y me ha encantado el documental que hemos visto y que vamos a presentar hoy, porque a mí siempre me ha parecido muy importante tener la constancia en lo que hagas y creer que puedes conseguir lo que quieras en la vida. Y eso viene desde que somos pequeños, pero algo que siempre me ha sorprendido era ir a una tienda, incluso de estas grandes departamentales, y no poder encontrar, por ejemplo, un disfraz de superhéroe para niña. Tenías que ir al departamento de los niños y ese sí que estaba repleto de todos los disfraces de Superman, Spider-Man, Flash, Aquaman, lo que tú quieras sin problema. Y es que la mujer, desde que nacemos, vivimos con grandes condicionamientos de lo que podemos o no podemos hacer en nuestra vida, desde nuestro hogar hasta el marketing por todos lados. Y muchas de tus amigas nunca imaginaron que podían ser astronautas, corredoras profesionales de autos, ingenieras, mecánicas, presidentas de su propia compañía o, para el caso de su país, que pudieran ser emprendedoras, las tops en tecnología, todo eso que los niños sí sueñan y sí logran. Y debo decir que afortunadamente sí encontramos algunas excepciones que a muchas nos dieron alguna pauta en la vida y esos grandes ejemplos de que sí, de que la mujer también puede, ¿no? Pues sí, de hecho hoy vamos a hablar de la película muy anticipada y que ha ganado un premio en el Festival de Málaga. Se llama Unraveling Athena, The Champions of Women Tennis, que habla de la vida de 19 mujeres que destacaron en el mundo del tenis. Un documental que se rodó durante 4 años, esa es la tenacidad del productor y de la directora, que tuvieron la misma constancia y tenacidad que las protagonistas de la cinta. Y justamente saludamos a la productora Paloma Góngora y el director Francis Amat, ambos originarios de España, con un pie en la Florida, Estados Unidos. Un gusto saludarles, muy bienvenidos, de verdad. Felicidades por este trabajo tan arduo que seguramente tuvieron. ¿Cómo están? Hola María, hola Fabiola. Hola, encantada de que estéis aquí. Hola. Igualmente, muchas gracias por esta entrevista. Oigan, hola chicas, muchas gracias. Al contrario, ustedes. Es increíble que en pleno siglo XXI sigamos hablando de esto, pero así es la realidad. Y esto me lleva a pensar que en el pasado las mujeres que tuvieron éxito, que lograron cruzar todos esos obstáculos de género, de incredulidad, pues sí hicieron una tarea verdaderamente titánica, pavimentaron nuestro camino. Y yo les quiero preguntar, ¿qué se necesita para que una mujer sea tomada en cuenta para actividades que solo se piensan para los hombres? Es decir, ¿qué requiere una mujer para ese tipo de éxito, para resaltar y ser un referente mundial? Hombre, yo no sé, es una pregunta difícil de contestar, porque yo no sé si exactamente hay algo que alguna mujer necesite, pero lo que sí que está claro, y yo he aprendido después de trabajar en esta película y entrevistar a casi 20 campeonas del mundo, es que ninguna de ellas pidió permiso para hacer lo que hicieron. A ninguna de ellas les importaba qué es lo que pensaran los demás que tenían que hacer. Y yo creo que esa es la clave de su éxito. Ellas tenían un sueño y lo persiguieron. Trabajaron como auténticas, ¿sabes? Dejándose la piel día tras día, bajo el sol, dándole a la pelota, perdiendo, ganando, y solo tenían una cosa en mente, que era llegar a donde querían llegar. Y yo creo que en ningún caso, ninguna de ellas le pidió permiso a nadie para llegar a donde han llegado. Así que yo creo que esa es la clave, creo que eso está en el corazón de cada una. ¿Crees que es tan importante como la práctica diaria, la mente, tener una mente
casi de titán para poder aguantar lo que sea, con lo que te enfrentes. Bueno, en el documental abordamos, de hecho, eso de una manera un poco especial, porque no se habla de esto en los documentales deportivos, del viaje de la mente de estas mujeres. Y qué es lo que tienen que tener o qué es lo que tienen para ser diferentes al resto de los humanos. Y bueno, y hablamos del emotional resilience, del self-awareness que tienen, el positive outlook que tienen, cómo funcionan sus neuronas, cómo funcionan sus mirror neurons, cómo construyen patrones de trabajo cada vez que están jugando al tenis. O sea, el viaje de la mente es quizá igual o más complejo que el viaje físico normal, externo. Sí. Dicen que después de tantas horas de estar practicando, su mente, sus ojos ven diferente el posicionamiento de cómo va a rebotar la pelota y cómo ellas ya están preparando, están pronosticando qué movimiento van a hacer para golpearla de vuelta, ¿no? Y ganar, desde luego. Son nombres muy reconocidos los que hay en ese documental, cada una de diferente región, de cultura, cualquier época. Billie Jean King, voy a mencionar solamente algunas: Martina Navratilova, Chris Evert, Martina Higgins, Arantxa Sánchez Vicario, Mónica Seles, Serena Williams, Venus Williams. Son solamente algunas, pero después de conocerlas a todas ellas, Paloma, ¿qué crees tú en especial? ¿Qué es lo que lleva a estas mujeres a ser esas heroínas de la vida real? ¿Qué comunes denominadores encontraste en ellas, más allá de lo que decía Francis, ¿no? La cuestión neuronal, la cuestión de la determinación y tenacidad. Como mujer, ¿tú qué crees? Como mujer, mira, aparte de la parte mental, que es prácticamente el 80% de todo el conjunto de lo que consiguen, lo primero, desde luego, y yo que he visto después de todas las entrevistas, es querer serlo. Como ha dicho Francis, sin ninguna oposición de nadie de los que te rodea, de unos padres, de unos entrenadores. Desde luego necesitas que te rodee un buen ambiente de personas que estén apoyándote en ese viaje. Pero desde luego todas ellas lo que tienen en común es que lo han conseguido porque querían hacerlo, querían ser número uno. Cada una lo dice: yo quería ser, yo no sabía cuándo iba a pasar, pero tenía que pasar. Así que, bueno, como todo en la vida, desde luego uno cuando quiere algo y pone todo su empeño y todo su trabajo, tenacidad, perseverancia, y te rodea un gran equipo familiar, de coaches, de todo lo que te tiene que rodear, desde luego tienes muchas probabilidades de conseguirlo, pero sobre todo quererlo. ¿Qué os motivó a vosotros a hacer este documental? Porque, no sé, sois una pareja, de repente estáis 4 años dedicados a este proyecto. ¿Qué os motivó? ¿Cuál fue la razón principal para llevarlo a cabo? Bueno, esto va a sonar muy loco, pero mi profesión, yo me he dedicado a la música durante más de 30 años. Yo soy compositor, productor y hago música desde hace mucho tiempo, soy muy pequeño. Y cuando nos mudamos a Miami, porque en España las cosas no iban muy bien, y nos mudamos aquí con los niños, yo siempre he querido hacer algo en escribiendo, dirigiendo, pero no sabía exactamente qué hacer. Y yo cuando llegué aquí a los Estados Unidos me puse a hacer música porque es mi trabajo. Uh-huh. Y un día Paloma conoció a Arantxa Sánchez Vicario en el colegio donde nosotros llevábamos a los niños, porque ella también llevaba a los niños allí, a sus hijos. Y bueno, lógicamente para nosotros Arantxa es un icono en España, una persona muy reconocida y muy querida. Y bueno, y nos hicimos un poco amigos, las dos familias. Vinieron a casa a comer paella, yo les hacía paella, venían con los niños. Ellas se veían todos los días en el parque después del colegio. Hicimos una amistad. Y yo soy un tío muy curioso, y cuando tienes a una número 1 del mundo en tu casa comiendo los fines de semana, pues le haces muchas preguntas. Yo le hice 18.000 preguntas. Ella es muy generosa y me las contestó todas. Perdón, estaba comiendo tu paella. Sí. Y bueno, hablando de un poco de su vida, yo no tenía ninguna intención de hacer un documental biográfico de ella de ninguna manera, pero ella me dio su biografía que había escrito 2 o 3 años antes, y bueno, un día me la leí y me saltó una duda después de leer cuál era el viaje que ella había tenido, y mi pregunta fue: ¿qué pasaría si
todas estas números uno han tenido el mismo viaje, de una manera o de otra. Todas han pasado por el mismo camino, aunque los bosques fueran diferentes y las montañas fueran diferentes, pero filosóficamente, ¿qué pasaría si...? Y creo que ahí es donde vi una película y dije, joder, esto sería muy interesante explorarlo. Y a partir de ahí, pues empezamos a trabajar y a darle forma y eso, bueno, ha sido 5 años, porque bueno, también ha sido una producción independiente que hemos financiado nosotros y ha sido un poco más lento de lo que debería haber sido por haber tenido un presupuesto más grande o tal, pero desde luego la gente nos ha respondido muy bien y bueno, estamos muy orgullosos del trabajo que hemos hecho, desde luego. Pero ese ha sido el principio de la historia. Cuando empiezas a hablar con Arantxa y te vas dando cuenta y te vas cuestionando si las otras mujeres eran iguales, varias de ellas en el documental describen su niñez y el tenis como una experiencia literalmente militar, ¿no? Con una disciplina extrema, pero Sí. ninguna de ellas, eso me impresionó, lamenta el tener que practicar. Vaya, las prácticas no eran negociables, pero tampoco eran un sacrificio, sino un total amor y pasión por el tenis. Realmente estaban haciendo lo que querían hacer. ¿Creen ustedes que esos niños tan especiales, para lo que tienen talento y tanta preparación, se convierten de alguna manera en adultos frustrados en algún punto de su vida por lo que dejaron de vivir en su etapa más inocente? Hombre, eso es interesante, porque en el viaje hay un momento en que yo las pregunto a ellas si perdido algo, si echan algo de menos de cuando... Y es curioso que todas dijeron que harían lo mismo si volvieran atrás. Uh-huh. Uh-huh. O sea, que yo creo que no. Otra cosa es que perdieran cierto tipo de cosas porque tenían que estar en la cancha jugando en vez de jugando con sus amigos. Pero yo creo que ese sacrificio eran muy conscientes de que lo estaban haciendo y no supuso un problema. Creo que a las que les supone un problema son las que no llegan a donde han llegado ellas. Pero a ellas, desde luego, están hechas de otra pasta. No puedes meterte en su cabeza cómo es posible que dejaran de ir a estar con sus amigos y se fueran 6 horas a jugar al tenis cuando tenían 8 años. Y además hacerlos felices. Sí, exacto. Luego también te cuentan que sus amistades, sus amigos, pues lo hacían en las canchas de tenis, en los clubs de tenis. Ahí es donde tenían su mundo social y ahí es donde tenían sus amigos y tal y cual. O sea que a mí no me pareció que ninguna echara de menos. Bueno, Chris Evert comenta en algún momento de la película que ella, pues lógicamente no entendía cómo no se podía ir a una barbacoa con sus amigas y se tenía que ir a jugar, y le decía a su padre si en vez de jugar 3 días a la semana podía ir 2, ¿sabes? Uh-huh. Pero tampoco lo vi como algo terrible. O sea, yo creo que si hubiera sido terrible, cuando un niño no quiere hacer algo no lo hace, ¿sabes? Y llega un momento que por mucho que tú le empujes y le empujes y le empujes, si él no quiere hacerlo, no lo va a hacer. Entonces, y estas mujeres lo hicieron todas ellas. Siguiendo en eso, decía Santiago Bernabéu que no había que hablar ni con la madre del artista ni con el padre del deportista. ¿Cómo crees que la influencia familiar se recoge en estas mujeres que necesitaban ciertos apoyos, obviamente, pero al mismo tiempo una dedicación y una estructura y una disciplina? Yo creo que todas tienen una familia bastante sólida. Esa es la impresión que a mí me dio. Ninguna de ellas ha tenido, cuando eran niñas, una familia complicada ¿sabes? O un ambiente familiar complicado. Yo creo que ellas tenían padres, algunos que las empujaron un poquito cuando empezaron, otras que los ayudaron cuando vieron que podían llegar adelante, otros que se involucraron mucho más acompañándolas en los tours, otros que directamente dejaron ese trabajo para un entrenador. Pero yo creo que en general necesitas algo muy sólido detrás de ti. No solo familiarmente, también con tu equipo. Uh-huh. Cuando estás expuesto a lo que están expuestos estas mujeres o estos campeones, estas campeonas, necesitas algo muy sólido detrás y también que te ponga los pies en el suelo, y cuando se te vaya un poco la pinza